Bueno, pues continuamos con este segundo foro de esclerosis múltiple, que os recuerdo y tenéis ahí escrito el hashtag que estamos usando en Twitter, que veo algunas personas que han sacado el móvil y están compartiendo lo que aquí está pasando. Y recuerdo también que esto está siendo retransmitido en streaming en este momento. Pues pasamos a la segunda mesa, en el que en este caso los protagonistas van a ser las personas que conviven con la esclerosis múltiple. A mí me hace especial ilusión moderar esta mesa porque soy paciente de esclerosis múltiple. Yo tengo esclerosis múltiple y desde que me diagnosticaron hasta este momento pues me he topado con muchas personas por el camino que me aportan mucho, y aquí tengo sentadas a 3 de esas personas que me he topado en este camino. La verdad es que esta mesa va a ser un poco distinta de la mesa que se acaba de celebrar, de profesionales. Queríamos hacer esto de una forma distinta. Los pacientes igual no somos tan de datos y de estadísticas, sino lo que queremos es ponerle cara a esos datos, porque detrás de cada número hay una persona. Entonces tenemos aquí a 3 personas que van a compartir su historia. Una es Cristina Maró, actriz, presentadora, modelo, directora, productora. ¿Queda algo más? ¿Queda algo más? ¿Qué tal, Cristina? Muy bien. Bueno, muy contenta y eso sí, muchísimas gracias. Bueno, que muchísimas gracias por invitarme, porque para mí también es un placer estar aquí y poder contar ese pedacito de cada uno de nuestra historia, en este caso la mía, y compartirla con todos vosotros. Muchas gracias. Tenemos a Paula Pereira, otra afectada de esclerosis múltiple, farmacéutica, bloguera y muy activa en redes sociales. Ahora descubriremos un poco la forma de enfocar la esclerosis múltiple que tiene Paula. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, gracias a FEGADEM por esta... Gracias a FEGADEM por esta oportunidad de que, bueno, a mí estos saraos me encantan, ¿sabes? Y me lo paso pipa. Y nada, bueno, muy contenta de poder estar aquí y hablar un poquito en primera persona pues, de lo que es la esclerosis múltiple, ¿no? Y por último tenemos a Adrián Sarriá, que no tiene esclerosis múltiple. Y diréis, pues ¿qué pinta aquí una persona sin esclerosis múltiple? La presencia de Adrián está muy justificada. Adrián también es paciente crónico, nos puede contar ahora qué enfermedad padece. Es enfermero, una buena combinación, paciente y enfermero, un perfil además muy activo. Y viene en representación de una asociación que se llama FF Paciente, cuyo objetivo es dar voz, ¿no?, y visibilidad al paciente. Muchas gracias, Adrián, por estar aquí. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por invitarme y, bueno, sobre todo por invitar a FF Paciente. Yo soy paciente de colon irritable, no tengo nada que ver, la verdad, ¿no?, en cuanto a esclerosis múltiple. No me echéis, por favor, ni me metáis en la hoguera, pero sí que venimos en representación sobre todo por FF Paciente, que luego hablaremos más en fondo de ello, pero es sobre todo dar voz a los pacientes que están cada día compartiendo y buscando información por Internet, están presentes en Internet, usando las redes sociales, que es algo que este apoyo mutuo que hay en redes y cada día más visible, yo creo que es muy importante que lo compartamos y que se dé a conocer para bueno, poder encontrar otro foro más allá que sea solo el 1.0. Muchas gracias. Llegar a puntos de encuentro, ¿no? Entiendo, porque al final tenemos todos mucho en común. Bueno, como os decía, en este caso no tenemos preparado ningún PowerPoint, ninguna presentación, pero sí tenemos un pequeño vídeo de cada uno de los ponentes que están aquí. Vamos a empezar por Cristina. Cristina, como os decía, es actriz y directora, y ¿qué fue? ¿Hace 2 años cuando sacaste el documental? Sí, aproximadamente. No, sí, grabado, sí, lo subimos a redes sociales, yo creo que hace un año... Yo creo que el mes de octubre de hace un año. Sí, pero se grabó hace 1 año y medio, 2, sí. Y os vamos a poner un pequeño fragmento del documental de Cristina Maró, no tanto para conocer a Cristina, porque Cristina la tenemos aquí y podemos aprovechar que está aquí para preguntar lo que queramos, sino para que veáis lo que ha conseguido ella con su documental, que es dar voz a muchas personas con esclerosis múltiple y a un abanico muy grande, porque como os decía antes, la esclerosis múltiple es la enfermedad de las 1000 caras. Me llamo Cristina Maró,
y tengo esclerosis múltiple. El que está mejor, cualquiera de vosotros, todo el mundo tiene su mochila. Lo que pasa es que hay que saber llevarla. Y algunos, con una mochila muy poco cargada, se vienen abajo y todo se les echa encima. La nuestra está cargada, pero hay que saber llevarla. Y tienes que asumir lo que tienes y asumirlo con la mejor cara del mundo. Que siempre hay algo bueno. Que a veces cuesta encontrarlo porque evidentemente todos tenemos nuestros días y semanas de bajones y podemos llorar y podemos cabrearnos con el mundo y todo, pero que luego al final siempre encuentras algo que merece la pena. Y sobre todo, que yo creo que es lo más importante y que en mi caso me funcionó muy bien, es rodearte de gente que te entienda y que te permite estar triste, estar mal, pero que no te deje constantemente en ese, ¿sabes? En plan, que no mime tu malestar, que te ayude y que te esté contigo. Abrirse a los demás, saber o tener presente que esto es una condición que es un añadido, es, como dice mucha gente, una compañera de viaje. Tú tienes que continuar con tu vida. Está claro que no es para todos igual. Para algunos va a ser más duro que para otros porque no a todos nos afecta igual ni con la misma intensidad, pero todo el mundo tiene sus cosas. Nosotros tenemos esclerosis múltiple, habrá otra gente que tenga otra enfermedad o algún tipo de impedimento y todos tenemos que seguir para adelante con lo que tenemos, cada uno con lo suyo. Que no tiren nunca la toalla, sea el cartel que sea, y si realmente quieren salir, entonces que lo pidan, que estén muy despiertos y que prueben y que lo pongan en práctica. Pues, Bueno, Cristina, el optimismo por bandera, ¿no? Hombre, eso siempre. Yo creo que ante una enfermedad como esta, yo siempre digo lo mismo, solo hay un camino, que es ser positivo, por lo menos desde mi punto de vista, porque de nada nos sirve quedarnos en nuestra casa, lamentarnos, enfadarnos con el mundo. Lo que hay que hacer, yo siempre digo lo mismo, es tirar hacia adelante, intentar, dentro de nuestras posibilidades, cada uno con la suya, hacer lo que sea, pero hacer algo. Ya sea trabajar, si puedes, ya sea hacer deporte, si puedes, ya sea salir, viajar. Dentro de las posibilidades que tenga cada uno, intentar hacer. Y siempre eso, desde la fuerza de voluntad, desde el positivismo y de las ganas de seguir adelante y tirar para adelante. En el documental, en este cacho no se vio, pero cuentas que a ti el diagnóstico, desde el primer brote que tuviste hasta que llegó el diagnóstico, pasaron muchos años, ¿no? Como comentaba alguien en el público antes. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿cómo es ese proceso, esa espera, ese...? Sí, a ver, más que espera, yo siempre digo lo mismo, es un poco, en mi caso, no sé si llamarlo dejadez, desinformación, no lo sé. Yo mi primer brote, que se sepa, fue con 15 años, 15, 16 años, que se me paralizó la mitad de la cara. Después, a lo largo de mi vida, pues fui teniendo muchísimos brotes y brotes y brotes, casi todos eran sensoriales. Después pues no sentía partes del cuerpo, las piernas, la cabeza, el tronco, bueno, de todo. También tuve varios tics y demás, pero yo creo, o sea, en el primer brote que fue la parálisis sí que había ido al médico con mi madre, pero después, cuando me daban esos brotes sensoriales, yo pensaba que a todo el mundo le pasaba eso. No me parecía que fuese algo raro ni algo diferente. Entonces yo creo que esos brotes nunca fui al médico. Sí que fui al médico cuando me diera el tic, pero bueno, tampoco le dieron mucha importancia. Años después, estamos hablando que tenía aproximadamente 33, 34 años, cuando me da un brote como los de siempre y esa vez por alguna razón sí que fui al médico. Aparte en ese momento estaba viviendo en Dubái y a la vuelta, cuando volví a España, me fui a urgencias. Y yo creo que por el susto de que venía de Dubái y demás, me empezaron a hacer muchísimas pruebas y se asustaron un poco. Pero claro, yo estaba tan tranquila porque me había quedado las piernas dormidas, como me había pasado infinidad de veces. Y nada, esa vez pues sí, me diagnosticaron y me dijeron que tenía esclerosis múltiple. Y llegó el diagnóstico y no te paralizó para nada, ¿no? El diagnóstico. Porque vemos ahora que eres, eso lo que decía antes, es una todoterreno. Eres muy activa, pero supongo que la enfermedad, a pesar de toda tu actividad, te influirá y la notarás o no. Sí, ¿Cómo convives con ella? Sin duda alguna. Bueno, lo primero, que yo creo que nunca he trabajado tanto en mi vida como estoy trabajando después de que me diagnosticaran esclerosis múltiple.
Eso, que puede ser positivo o negativo, en mi caso es positivo, porque en el momento que me diagnostican la enfermedad, mi cabeza hizo así y yo, mierda, pues a lo mejor no tengo que dejar tanto para mañana las cosas y tengo que hacerlas hoy, porque yo siempre fui muy, pues disfrutar la vida, disfrutar el momento, pues ahora voy a tener tiempo para hacer esto, ya tener tiempo para hacer lo otro, pero de repente cuando te diagnostican una enfermedad así ya te empiezas a plantear otras cosas. Entonces en ese momento fue como, quiero hacerlo todo. O sea, y ahora es que cuantas más cosas mejor, cuantos más trabajos mejor, que a lo mejor tampoco es tan positivo, porque muchas veces estoy realmente cansadísima, pero sí que es cierto que es la época de mi vida donde más estoy trabajando después del diagnóstico. Y trabajar teniendo esclerosis múltiple, por ejemplo, a mí casi me afectan más las lesiones cerebrales que medulares. Sí que es cierto, las medulares en la pierna derecha, depende el día, hay días pues, que estoy más torpe, el equilibrio, el pie que se me va, no puedo hacer deporte, etcétera. Pero sí que a nivel cognitivo sí que lo noto muchísimo. Por ejemplo, se me olvidan las caras de la gente cada vez más, y eso va a más. La memoria lo noto un montón, el aturdimiento mental, que a veces voy al supermercado y me parece que que es física cuántica estar en el supermercado, una pasada. Sí que las noto mucho. Y la memoria, me siento súper insegura. Yo trabajo de presentadora y sí que es cierto que subirte a un escenario, lo que digo siempre, con este añadido es muy difícil, porque de repente sé que se me va a ir algo. Entonces, sí que cuando estás presentando un acto, pues sí que puedes tirar pues haciendo una gracia, o fíjate, se me ha olvidado, o me he confundido, o tal, pero cuando estás haciendo, por ejemplo, un directo para un informativo, no puedes decir, uy, fíjate, es que se me ha olvidado una palabra, que tengo esclerosis múltiple. No, pues tienes que... Claro, entonces estás realmente con miedo, con inseguridad total, que eso no me pasaba antes. Entonces sí que lo noto. ¿Qué pasa? Es lo que decía al principio, yo llevo por lema y por bandera eso, el positivismo, la fuerza de voluntad, y lo veo como un reto. O sea, cada día para mí es un reto, ya sea pues trabajando en la tele, ya sea presentando un acto, ya sea trabajando en lo que sea, o ya sea salir a la calle, ir al supermercado y que me parezca física cuántica comprar unos cereales, ¿no? Es un reto y intentar superarlo. Y hay días que voy a salir más airosa, pues genial. Hay días que sé que estoy más torpe porque estoy más espesa, pues bueno, con calma. Eso es lo que intento hacer desde mi punto de vista. Aprender a gestionar todo esto, ¿no, Lidia? Total. Muy bien. Pues muchas gracias por compartir tu historia. Nada, vamos a conocer ahora un poco mejor a Paula, para quien no la conozca. Paula tiene un blog, Viviendo se llama, en el que transmite la realidad de la esclerosis múltiple, historias relacionadas con la enfermedad, pero de una forma muy distinta, a través de fábulas, algo muy distinto. Y a mayores es muy activa en redes sociales. Y Paula consigue llegar a un público que quizás otros no somos capaces de llegar, porque Paula utiliza la estrategia del humor. Paula ha aprendido a reírse de lo que... a asimilar y a... No tuve que aprenderlo a raíz de las... O sea, yo venía así de serie, ¿sabes? Yo, me llevo riendo de mí toda mi vida. No iba a parar en el momento que me diagnosticaron esclerosis múltiple. O sea, una cosa más para hacer chistes, güey. Muy bien. Y para muestra un vídeo que hizo Paula, creo que fue en el Día Mundial o el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, que tituló Esclerosis múltiple para dummies, es decir, esclerosis múltiple explicada a aquella gente que no tiene ni idea y que le va a costar entenderlo. Entonces Paula lo explicó con su humor de esta manera y consiguió que este vídeo pues llegase a mucha gente. Es de por vida, para siempre con nosotros. Y claro, es una enfermedad que se suele diagnosticar en adultos jóvenes, es decir, entre los 20 y los 40 años. Que es esa edad en la que tú estás intentando organizar un poco tu vida porque has acabado de estudiar o has empezado a trabajar o ya estás pensando en voy a montar una familia. Y bueno, esa edad en la que tienes una idea que es como de, joder, me voy a comer el mundo, y te diagnostican esclerosis múltiple y tú lo que sientes es que el mundo lo que te grita es de, no niña, tú te vas a comer un mojón y así de grande.
Vale, pues claro, ¿qué pasa? Te ves con menos futuro que la madre de Bambi nada más empezar la película. Y esto no es así, aquí aparece otro síntoma que por supuesto y por desgracia no lo tenemos todos, que es la fuerza, la valentía y la positividad, ¿no? ¿De qué se trata? Pues de seguir adelante con nuestras vidas pese a las adversidades que la enfermedad nos pone. Esto no siempre es fácil, desde luego, y claro, cada persona es un mundo y tiene su forma de ser, y hay personas a las que les gusta hablar de la enfermedad, otras no, otros prefieren hacer como si no tuvieran nada, pero ese no es mi caso. Yo, sin embargo, he pensado que la mejor manera de plantarle cara a esta enfermedad es seguir intentando ser feliz, que al fin y al cabo es para lo que está la vida, ¿no? ¿Quién quiere una vida llena de desgracias? Es difícil hacer humor con todo esto, porque sabes que hay que tener a veces un poco de cuidado y no sabes la aceptación que puede tener todo esto. Yo pongo muchos filtros porque tengo que reconocer que realmente soy bastante más bestia de lo que soy por Twitter. Por Twitter soy Paula edulcorada, ¿sabes? A mí me va el humor bestia, ¿sabes? Y para mí, yo es lo que digo, es que para mí es un mecanismo de defensa, ¿sabes? Tengo la sensación de que es un problema que, pues si hago chistes sobre él, pues ya pasa a ser menos problema, ¿sabes? Y ¿por qué no me voy a reír de ello si me ayuda? Hay gente que no lo ve así, le parece mal, ¿sabes? Y, bueno, una vez hasta me pasó lo comenté en Twitter, que me empezó a escribir gente de, pero tú tienes que estar enferma para hacer chistes o algo así. Y yo, pues sí, estoy enferma de la cabeza y hasta la médula, ¿sabes? Que el chiste lo hago sobre mi enfermedad, claro. Se pensaban que yo estaba haciendo chistes al tuntún y yo, oye, no, mira, que yo tengo permiso para esto, ¿sabes? Es legal, es humor negro legal. O sea, se agradece a veces un humor negro, un toque de humor, porque a veces nos ponemos muy serios, claro, ¿no? Claro, hablando de todo creo esto. Que yo lo veo eso como una vía muy rápida de perderle el miedo a la enfermedad. Para mí es una escapatoria. Y aparte del humor, lo que comentaba antes, ¿no? Que pusiste en marcha un blog distinto a través de fábulas. ¿Cómo surgió la idea? O sea, ¿por qué? ¿Por qué querías hacer el blog? Es como muy curioso, ¿no? Que en Twitter soy una gañana y luego en el blog soy como la cosa más sensible del mundo. Y, hay dos Paulas. Los castorcitos y el cocodrilo, ¿sabes? Hay dos Paulas. Pues el blog, bueno, siempre lo cuento, que empezó, o sea, yo me abrí el blog para soltar ahí toda la mierda que llevaba conmigo, y el día que me lo abrí, pues resulta que yo estaba como súper feliz y me quedó una cosa bonita y dije, va, pues vamos a seguir en esta línea, que me ha quedado guay. Y... ¿me repites la pregunta? No, pues eso, pues ¿cómo surgió la idea? ¿De qué te sirve a ti? ¿De qué te sirve a ti hacer esto? Y poner un blog. me di cuenta de que si yo escribía cosas buenas, la gente leía cosas buenas y como que lo encajaba mejor. Y para mí eso era de, oye, pues ahora me siento todavía mejor. Y a ver, es un círculo vicioso y muy vicioso y no quiere salir de él, porque yo ahora ya me siento conmigo que tengo como una obligación, ¿sabes? Tengo que hacer chistes de la esclerosis múltiple para ayudar a otra gente a perderle el miedo a la esclerosis múltiple. Y cuando alguien te dice, oye, muchas gracias por estar ahí, hacer esto, tal, ¿sabes? Darle un punto de vista tan guay, ¿sabes? Y eso, pues te hace querer seguir. Y con el blog lo mismo, de, oye, es que me ha ayudado muchísimo, me has animado un montón, pues te creces y quieres seguir haciéndolo. Y pues eso, que aporta muchísimo. Y además de todo esto, eres también estudiante de farmacia. ¿Estudiante de farmacia o farmacéutica? Estudiante de farmacia todavía, por muy poco. Estamos ahí ya rozando. Estudiante de farmacia, a punto de ser farmacéutica. Supongo que estarás un poco al tanto de tratamientos, de investigaciones. Bueno. ¿Cómo ves tú como paciente, desde el punto de vista del paciente? Yo la información que tengo, o sea, es lo que digo, es exactamente la misma a la que tenemos acceso todos. Sí, bueno, pero igual tú yo a lo mejor pues puedo leer determinadas cosas y es de, qué bien entiendo esto, ¿sabes? Y luego, pues, de hecho, tengo un proyecto que es como de, pues, hacer esto, pero en versión tratamientos, que es de, pues, jolín, quiero acercar, ya que yo tengo esa información, pues, intentar facilitársela a la gente, porque la verdad es que tú te pones a leer farmacología sin tener ni puñetera idea y dices tú, pero ¿qué es esto, por el amor de Dios? ¿Sabes?
Y creo que es muy importante pues, que la gente sepa qué se está tomando, cómo está funcionando su medicamento dentro de... No sé, me parece... Porque a los pacientes nos cuesta un poco a veces, ¿no?, entender tanto dato y tanto término técnico, o nos lo traducen... O sea, pero es que con nuestras medicaciones me cuesta hasta a mí, ¿sabes? O sea, que yo soy de los medicamentos de la tensión y el colesterol, esto de los de toda la vida. Esto en la facultad se da así como de pasada, ¿sabes? Bueno, muchas gracias por el testimonio. Y por último tenemos a Adrián, el que no tiene esclerosis múltiple, pero que nos viene a presentar una iniciativa que, si no la conocéis, pues os animo a conocerla, y más hoy, que es viernes, ¿no? Hoy es viernes de FF Paciente, y nos ha traído un vídeo que resume en un minuto en qué consiste esta iniciativa en redes sociales. ¿Sabes qué es FF Paciente y para qué se utiliza? No te preocupes, que ahora te lo cuento. Cada viernes utiliza el hashtag de FF Paciente en todas las redes sociales con diferentes fines. Uno de ellos es ayudar a visibilizar y dar a conocer la experiencia del paciente. También puedes aprovechar a compartir asociaciones, web fiables, proyectos, jornadas, eventos, cursos, iniciativas y blogs del paciente. Es una iniciativa donde el paciente es el protagonista. Si deseas saber más sobre nosotros, visita nuestra web y nuestras diferentes redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y también estamos en Pinterest. FF Paciente, ante todo, personas. Bueno, Adrián, decís en el vídeo que FF Paciente es una iniciativa para dar visibilidad al paciente, ¿no? Para poner el paciente por delante de todo. ¿No suele ser así esto? A ver, la iniciativa surgió pues, allá del 2015 a mano de un enfermero que vio que había muchos pacientes que por Twitter compartían sus vivencias que publicaban en sus blogs. Entonces, claro, él vio que era necesario, bueno, en Twitter hay la FF, es Follow Friday, seguir los viernes a esta persona, y antes se utilizaba mucho, cuando empezaba Twitter, a decir, todos los viernes se ponía el hashtag FF, es decir, la almohadilleta FF, y se decía, sigue a Cristina porque es muy puntera y ha hecho un documental titulado Muévete. Entonces todo el mundo entraba en su perfil, la veía y miraba pues todo aquello, que no era una manera de recomendar a personas que veías que eran interesantes en el mundo de las redes sociales. Entonces nuestro compañero Pedro Soriano lo que hizo fue fusionar FF con paciente. Entonces en vez de sigue a este perfil de Twitter, era sigue a este paciente porque está compartiendo sus experiencias en redes. Y empezó, pues sobre todo era más blog de cáncer de mama y algún cáncer más que era el que, digamos, más puntero para el 2015 que estaban en las redes sociales. Hoy en día, pues bueno, de hecho, uno de los muy punteros son esclerosis múltiple, la verdad, entre todos. Y no es por peloteo, pero es que es así, es decir, los datos son los que hay. Entonces, claro, Pedro empezó a juntarnos a diferentes personas, porque estamos profesionales. Yo es que, claro, como digo a veces profesionales, pero que tengo la doble chaquetilla. Profesional de la salud, que soy enfermero, y paciente crónico, porque tengo mi enfermedad crónica. Pero entonces estamos pacientes, personas a fin de cuentas, que lo que queremos es compartir y dar la visibilidad de las personas, de los pacientes que están en redes sociales y que están con sus blogs, y sobre todo compartir aquello. Por ejemplo, y justamente hoy me he dado cuenta de la iniciativa para firmar para el 33% de la discapacidad. Pues yo sí, todos sabemos lo que cuesta siempre coger firmas cuando encontrábamos en el horno de la esquina y encontrar estas firmas para qué serán. Pues yo, si no llego a estar justamente hoy conectado en redes sociales, mirando, si no hoy, la semana que viene, o etcétera, no me hubiese dado cuenta que estaba esta iniciativa. O el Móyate, o el... Lo he pronunciado bien, ¿verdad? No sé. Muy bien, muy bien. Porque dicen mójate, pero ya por lo menos... O el Yo doy mis pasos. Todas estas iniciativas que se dan a favor de la investigación, a favor de los pacientes y de las personas a fin de cuentas, por eso nuestro lema ante todo personas, las redes sociales es un vehículo que nos permite llegar a muchas más personas, y bueno, como en este caso Paula, permite, cuando estás tú en tu casa sufriendo un brote, porque yo también tengo mis brotes en otro nivel, pero tengo mis brotes, cuando tú estás en tu casa a las 4 de la mañana con este brote y lo que más a mano tienes es el móvil, porque todos tenemos el móvil cuando vamos al baño o cuando vamos a algún lado,
el conectarte a las redes sociales y ver, digamos, este apoyo entre iguales y entre otros, que mira, es que hay más gente por ahí tuiteando, o ver tu periódico a esas horas, pues yo creo que es esa parte positiva que trae las redes sociales aquí, ¿no?, a nuestro entorno. Y eres enfermero, comentaste, y en todas las encuestas, en todo lo que se busca sobre la relación de las personas afectadas de esclerosis múltiple y el personal sanitario, las enfermeras son siempre, y de una manera muy destacada, el personal favorito de los pacientes. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué? Claro, aquí lanzo una lanza siempre a mi colectivo, ¿no? Las enfermeras, pues bueno, a ver, es que por suerte o por desgracia somos las que más estamos ahí siempre decimos que desde que nacimos hasta que morimos, pero eso somos todos los profesionales sanitarios, evidentemente. Pero cuando estamos, por ejemplo, en el hospital, cuando una persona está ingresada, quien más nos ve también es a la enfermera, porque por la organización, a fin de cuentas, son los que estamos siempre más a pie de cama. Y bueno, luego en las consultas, digamos que a veces hacemos como no sé si llamarlo el descifrador, o decir, porque lo que comentamos, ¿no? Yo es que cuando me leo también a veces las medicaciones, incluso la mía, ¿no?, que digo, madre mía, aquí hasta que yo descifro y consigo entender cuáles son las contraindicaciones. Y en la consulta, por ejemplo, pasa lo mismo. Es decir, yo ahora estoy trabajando en la atención primaria, ¿no?, en un centro de salud, y este lenguaje más cercano, en el cual utilizamos a veces, porque a mí me vienen muchas veces, es que me han dicho esto y no tengo ni idea de lo que me acaban de decir, es algo de la consulta. Y claro, nosotros, digamos, y justamente yo también tengo la parte buena del paciente, que veo aquello y yo entono el mea culpa de que muchas veces, por el tiempo que tenemos corto, por desgracia, por el sistema, no nos permite dedicar más tiempo cuando estamos en las consultas o cuando estamos en el propio centro hospitalario. Pero sí que es verdad que nos damos cuenta de lo que hay y decimos, pues venga, Paula, vamos a sentarnos. Vamos a estar una hora de retraso, voy a tener una hora de retraso en mi agenda, no te preocupes, pero nos sentamos. Yo me giro hasta el ordenador porque vienen muchos bulos, vienen muchas cosas que te dicen, mira, es que tengo esta duda, ¿qué pasa? Pues no pasa nada, dime dónde lo has encontrado, vamos a encontrarlo, vamos a ver en qué página web era. Lo miramos y nos ponemos a debatir. Y si no, me citaré para mañana. También es verdad que a nosotros se nos permite también en agenda esto, ¿eh? Es decir, sí que es verdad que los médicos, por desgracia, tienen una agenda siempre más apretada, porque así también marca el sistema, por suerte o por desgracia. Entonces, nosotros tenemos esta amplitud y yo creo que es donde este valor humano a veces que nosotros nos damos y siempre decimos, ¿no? Es decir, nos gusta el cuidar y cuidamos hasta el último detalle. Pero vamos, yo creo que simplemente es, bueno, eso, que somos guayes. Y además parece, o me da la sensación a mí de que las enfermeras sois también el profesional que está más presente en las redes sociales. Es la sensación que tengo yo como paciente, no sé si vosotros coincidís o no, pero cuesta encontrar a neurólogos, por ejemplo, hay muy pocos, los cuentas con los dedos de una mano. Te pones a buscar enfermeros y ¿a qué crees que se debe? Porque puede que seamos más frikis, no lo sé, también es verdad, ya te digo, no tengo ni idea. Cierto es, porque mira que luego yo muchas veces miro y digo, yo no sé cómo puede ser, es que el tiempo es el que tenemos y ya está. Pero encontramos, cuesta, aún sigue habiendo un sector como la punta del iceberg, que da muy bonito, que estamos todas las enfermeras en redes sociales, ojalá estuviésemos todas, pero aún hay enfermeras que se resisten, ¿no?, al cambio, igual que personas que no resistimos a estar en redes sociales. Yo siempre recomiendo que estén, aunque sea en modo gran hermano, es decir, que entren y que miren lo que se cuece, porque a fin de cuentas, y yo lo digo también en mi consulta, es que me permite ver de verdad la realidad, porque yo porque día que me han venido 10 pacientes y me han dicho esto en mi consulta, no es la realidad que existe, ¿no? Entonces, como nosotros también siempre estamos tan preocupadas, y permitidme que use el femenino, porque siempre es que nos decimos que somos enfermeras, porque para 10 enfermeros cada 100 que somos, pues ya yo meto las enfermeras como tal, ya lo tenemos asumido, por eso no hay problema. Entonces, pero nos gusta mucho el ver y el observar, digamos también como este big data casi, ¿no?, para ver de qué se mueve en cada hashtag, qué es lo que se está moviendo ahí, y nos gusta estar presentes, la verdad. Y porque también hemos tenido una parte, como muchas enfermedades, en este caso que la esclerosis es un poco invisible, aunque parezca que se hable mucho de ello, sigue siendo muy invisible. Las enfermeras también hemos sido, y aún seguimos, muy invisibles en el arte del cuidar y en el proceso asistencial. De hecho, siempre se ve, los términos siempre son profesionales médicos, un congreso médico. Pueden haber enfermeras, pueden haber auxiliares, pueden haber técnicas de laboratorio, pueden haber farmacéuticas, y siempre se trata del término médico también porque es una vez a lo mejor un poco la traducción del inglés. Entonces esta invisibilidad y esta lanza de vamos allá, vamos a subirnos al carro y que seamos visibles como estas cosas que somos invisibles, creo que hace que las enfermeras estemos ahí y porque nos gusta luego generar conversación.
Es decir, vemos que eso nos está hablando de esclerosis múltiple, ya te digo, estamos compartiendo como locas, básicamente para que se note, para que llegue a todo el mundo y cuando llego a la consulta, mira lo que se está moviendo ahora. De hecho, lo de yo de mis pasos es que voy a liar a mi madre ya para que empiece a caminar y que haga todo lo que pueda para donar sus pasos, pero yo creo que a lo mejor puede que se deba a eso, no lo sé. ¿Y vosotras como pacientes? ¿Qué agradeceríais por parte, digo, siguiendo con el tema de internet, redes sociales? ¿Creéis que los profesionales de la salud podrían implicarse más o hacer algo más? Porque al final, pues vamos a la consulta del neurólogo o de la neuróloga ¿cada cuánto? Cada 4 o 5 meses. Pasas ahí pues 10, 15 minutos, pero el resto de meses entre cita y cita tú quieres informarte, tú quieres saber más y te pasan cosas, ¿no? ¿Cómo podría mejorarse esto? Bueno, a ver, yo soy premium, voy una vez al mes, pero bueno, la cosa es que yo en parte puedo entender que a lo mejor al neurólogo que lleva todo el día en la consulta le apetece llegar a casa y decir, acabóse, ¿sabes? Lo entiendo. Sí que es verdad que estaría genial que se implicara más y tal, pero bueno, lo puedo entender. Pero yo, por ejemplo, en redes sociales, o sea, las usé para buscar el apoyo que yo necesitaba, porque yo lo que recuerdo cuando me dieron el diagnóstico, claro, a mí el médico me hablaba y yo era de, es que me da igual todo lo que me estás contando, ¿sabes? De, háblame de qué va a ser mi vida, cómo va a ser mi día a día, ¿sabes? O sea, me estaba contando cosas que a mí no me importaban. Yo quería saber, vale, pero ¿qué tengo que hacer a partir de ahora? Y eso es que no hay un médico que me lo pueda decir. Yo necesitaba la información de primera mano, de un esclerótico, ¿sabes? Que me orientara bien. Y por eso recalé en redes sociales, ¿sabes? Buscando apoyo. Luego, claro, cambiaron las tornas y decidí intentar apoyar yo a los demás cuando ya vi que tenía la situación dominada. Porque, bueno, si hago esto es porque soy consciente de lo necesario que es tener información en primera persona sobre esto. O sea, nos quedamos entonces con que en las redes, en los blogs y todo lo que hay en internet, lo que buscamos es principalmente apoyo emocional, ¿no? Claro, es que vamos a... O sea, una, que nos den pautas y demás, y otra, poder decirle, oye, mira, que me está pasando esto, es normal. Y claro, o sea, es lo que digo siempre, la esclerosis múltiple es una enfermedad que tiene muchísimas rarezas, ¿sabes? O sea, pasan cosas muy raras, son sensaciones muy extrañas, que aparte te pueden aparecer así de repente, sin darte cuenta. Y claro, yo al principio estaba súper asustada, ¿sabes? Yo era de, ay Dios mío, un brote, ay Dios mío, un brote, hasta que encontré a alguien que me dijo, oye, no, niña, que pasen 48 horas y hablamos de brote. Pero claro, yo al principio es que no sabía nada. Luego, claro, vas aprendiendo todas esas cosillas y pues sí, mejor, pero claro, es información que me curré yo de buscar a personas que me pudieran dar esa información correctamente. Yo a lo mejor, por ejemplo, yo soy de las más antiguas y a mí me gusta más el contacto personal. Y yo, por ejemplo, ahí creo que están haciendo una labor muy importante las asociaciones. Yo sí que es cierto que a lo mejor más que sí, que quieres hablar con tu médico, con el enfermero o enfermera, pero yo, en el primer momento que me diagnostican, yo quería hablar con pacientes y con personas como yo, y no me gustó. O sea, desde mi punto de vista, Internet a mí me sigue pareciendo algo frío, ¿no? Tú no conoces a las personas, te está hablando alguien, entonces, por ejemplo, cuando hice el documental en la Asociación en Abenpo, en Vigo, el encontrarte con personas, ver a personas delante de ti, ver cómo están, hablar con ellos y ver que les pasan cosas exactamente como tú. O cuando yo, por ejemplo, la primera vez que me senté con Jacobo también a hablar, que de repente pues cuentas lo que te pasa, que parece una tontería, pero a veces el hecho de, pues fíjate, a mí me pasa esto, a mí también, y digo yo, ostras, qué bien, o sea, no me lo estoy inventando, no son cosas que solamente me pasan a mí, veo que a la gente con la que estoy le pasan, ¿no? Y el hecho de poder encontrarte con esas personas me parece muy importante, por eso que aplaudo totalmente la labor que hacen las asociaciones y creo que es imprescindible, casi más que tener más citas con nuestros neurólogos, perdonando a los neurólogos presentes. Y aparte del apoyo emocional, bueno, ya personalmente, sino también, como hablamos antes en Internet, hablábamos también de que se busca información. Esto es un poco ya más hacia Adrián. Hay que tener cuidado, ¿no?, con la información en Internet. Claro, y aquí es que cojo también un poco testigo de Cristina. Yo soy el más
abrazable, que quiero que cada día, quiero que sea siempre de hecho, justamente, no sé qué me pasaba hoy, que no sé si que estoy yo hormonalmente raro, pero tengo mucha sensibilidad hoy, y justamente me han pasado el vídeo de que tenemos que vernos más, y no sé si lo habéis visto, que está rondando por todos los lados, y claro, es que estaba diciendo yo con un lloro a más no poder, digo, pero es que yo a Jacobo lo quiero ver cada día, y por kilómetros, por suerte, por desgracia, no puedo, ¿no? Entonces, yo lo que digo que las redes sociales no tienen que ser, no tienen que ser ni redes sociales, ni solo redes sociales, ni solo el 1.0, que es el contacto, ¿no? De uno a uno. Tiene que ser ambas cosas. Y a mí que me permita ver a Jacobo cada día por la noche, no te voy a ver todas las noches, también te digo, pero el poder verle a través de redes sociales que está activo o hacer un Skype y vernos, es lo que me permitirá conectar, pero por mí ojalá que pudiésemos vernos todos. Pero claro, también a lo mejor, en este caso esclerosis, ¿no? Que estáis también más dispersos, una de las partes buenas que puede ser es el conectar estos puntos y luego poder hacer este tipo de encuentro en los cuales ahí voy a lo que comentabas. Porque las asociaciones de pacientes tienen que estar en redes sociales. Porque yo sé que es faena, esta es una, la FP Paciente también es una asociación, he estado también en varias, he dirigido también varias y tenemos el tiempo limitado que tenemos, pero es que por internet circulan muchos bulos. Y muchos que circulan y que van como la pólvora, es decir, es que se comparten a milésima de segundo. Entonces, lo que tú quieres cuando estás en tu casa es buscar información. Yo cuando busqué información es que me iba a morir en 2 semanas de colon irritable, que no digo yo que no sea nada, pero no me voy a morir de esto. Entonces, por lo menos en 2 semanas. Entonces, claro, en el caso de esclerosis múltiple, que hay vídeos de que dicen que bebiendo un agua que das 3 vueltas sobre sí misma, es decir, cosas, barbaridades que te puedes curar y son los más visibles. A mí esto es lo que a mí me preocupa, y aquí veo como enfermero, ¿no? Como enfermera, me preocupa bastante. Y aquí es donde, si estamos ahí y las vemos cuáles son estos bulos y cuál es lo que hay por internet que está circulando, tenemos que ser conscientes para poder tacharlo y eliminarlo, ¿no? Y decir, mira, es que esto está mal. Entonces, que hayan sitios de referencia y que no me suponga desplazarme, aunque sea en 10 minutos, a ir a buscarlo. Eso yo creo que es importante. Estas plataformas en las cuales yo vaya a mi asociación y diga, mira, es que por internet, si esta noche tengo una duda, la puedo consultar y veo que esto es verdad. No, pues no te preocupes, me quedo más calmado. Tienen que pasar 48 horas, ¿no?, para calificar que digamos esto es tal. Entonces ahí es donde tenemos que estar todos. Pero bueno, las asociaciones tienen responsabilidad, pero también tenemos responsabilidad como ciudadanos. Si yo veo que es un bulo, primero no lo comparto y segundo lo denuncio. Lo denuncio a la asociación o lo denuncio donde sea. Pero porque por internet es que pasa de todo, pero como antes que recibíamos las cartas de casa de ven a mi consulta y en 5 minutos te lo curo todo. Eso que hacíamos, le decías a la vecina del quinto, oye Paula, no lo mires y no vayas. ¿Vale? Lo que pasa es que hay otra manera de comunicarlo y esta manera lo comunicamos con redes sociales o con WhatsApp, que el WhatsApp también es una red social y todo el mundo, casi todos tenemos el WhatsApp. Entonces usemos ello porque nos ayudará sobre todo a evitar estas falsas esperanzas y a ser más conscientes de lo que hay. Y esto es lo que hay, vamos a utilizar por aquí, hay nuevos estudios, hay esperanza, pero siempre con una base científica y con coherencia. Un poco combatir los bulos con información basada en evidencia, ¿no? Exacto, de hecho desde FP Paciente una de las cosas que hacemos es eso, aparte de compartir todo, intentar generar y acercar esta evidencia del lenguaje súper, hiper, mega complejo que nos exigen científicamente que tengamos que utilizar a un lenguaje más coloquial y más cercano, pero para que lo entendamos todos, a fin de cuentas, y que sea como lo que tendría que comprometerse, y aquí ya Alonso ya ha puesto a criticar, comprometerse, digamos, desde las políticas desde arriba. Lo que pasa es que como todo esto va más despacio, pues mientras tanto lo que nosotros podamos aportar como nuestro granito de arena, como en este caso todas las labores que hacéis, es muy importante. Y, estar en el caso vuestro, estar en internet, abrir un blog, estar en las redes sociales, es, por decirlo comúnmente, como se está diciendo, salir del armario, ¿no? Con esto de la esclerosis múltiple, decir, aquí estoy y tengo esclerosis múltiple. A vosotras queda claro, por vuestros vídeos, por vuestra actitud, que no os ha costado nada, que es algo automático, ¿no? Te dan el diagnóstico y te dices, pues tengo esto. Pero hay mucha gente a la que le cuesta. Hay gente que no lo habla con la familia, que no habla con la pareja, que no lo habla con sus amigos. ¿A qué creéis que se puede deber esto? ¿Por qué no se cuenta? A ver, yo siempre me quiero poner en el lado de pensar que la gente no lo cuenta por motivos laborales, porque es que me enervo un poco, pero es que, por Dios, o sea, tener esclerosis múltiple no es que tú hayas hecho nada malo, no es que Dios te haya puesto un castigo divino, ¿sabes? De porque en otra vida fuiste malísimo, es que no es eso, es un defecto, ya está, no hay más, pero como, yo qué sé, pues hay personas que tienen las orejas grandes, hay quien es miope, y no entiendo que
tener una enfermedad te pueda causar vergüenza, ¿sabes? Y mucho menos con tus allegados, ¿sabes? Es que me parece totalmente ilógico y no entiendo que... Pero bueno, que sí que conozco mucha gente que no lo quiere decir y es eso, como una especie de vergüenza o así. Y yo es lo que digo siempre, vamos a ver, es que no hemos hecho nada malo. O sea, yo me podría dar vergüenza pues si me quedara coja porque entré a robar en la finca de uno, tuve que salir corriendo porque me pillaron, me caí y me quedé sin... Pues a lo mejor ahí es como de, uy, pues me da vergüenza decirlo, ¿sabes? Pero es que vamos a ver, yo no he hecho nada malo, ¿sabes? Me tocó, ya está, pero como pues a otros eso, le tocan otras cosas. Ahora que ponerse claro en las circunstancias, ¿no? De cada uno, de todo lo que le rodea. Sí, a ver, claro, o sea, por eso digo, pero claro, o sea, para mí la justificación es la laboral, ¿sabes? O sea, porque vamos a ver, si tus amigos no entienden que tienes esclerosis múltiple y crees que puedan pasar de ti por eso, es que cambia de amigos ya directamente, ¿no? O sea, es que esa gente no es bien. Me pasó un caso de una chica que es presentadora también y yendo a la consulta de la neuróloga me dijo que, bueno, a lo mejor conoces una chica, aparte que es de donde soy yo, que también tiene esclerosis y tal. Bueno, me lo había dicho el enfermero, creo. Y la médica, bueno, ya no quiere que se lo diga, no sé qué, que no quiere que se sepa. Total, que casualmente nos encontramos en farmacia cogiendo medicación y bueno, yo me llevé una sorpresa, no tenía ni idea que tenía esclerosis múltiple. Y nada, estuvimos hablando y me pidió, por favor, no le cuentes a nadie nada, no lo sabe nadie en mi casa, aparte había fallecido su padre hacía muy poco tiempo y que no quería contarlo. En su caso, por eso te quiero responder a esto, no lo hacía primero por no disgustar a la familia. O sea, se estaba tragando ella pues todo ese mal trago y pasándolo sola con su pareja y no quería saber. Y aparte no le apetecía, dice que no era algo que... Y no creo que fuese por miedo a nada, no sé, cada persona es un mundo. Yo en mi caso, yo siempre digo lo mismo, o sea, cada persona ya tengamos esclerosis múltiple o no tengamos nada, ¿no? Cada persona tiene una manera de gestionar los problemas o de afrontar las adversidades o lo que les suceda en la vida de una manera diferente. Y no por eso les podemos juzgar. Yo creo que por lo menos a mí me resulta positivo contarlo y exteriorizar mis problemas, pero hay personas que no. Entonces, no lo sé, que será mejor o peor. Desde mi punto de vista, sí que es bueno hablarlo, es bueno comunicarte, porque... Yo es lo que digo, o sea, que cualquier opción me parece, o sea, respeto lo que cada uno quiera, ¿sabes? Pero bueno, sí, que yo creo que hablar de esto es como de... Sí, es como que te alivia. Te libera muchísimo. Sí. Entonces, claro, ves a gente retraída, ¿sabes? Pero bueno, luego también, lo bueno de Internet es que también da la opción de perfil anónimo. Es decir, hay mucha gente, sé de mucha gente con esclerosis múltiple que no tiene una foto suya, pero ni para atrás, o sea, que no se sabe quién es porque no dicen ni su nombre. Pero claro, les da la oportunidad de hablar de esclerosis múltiple igualmente sin que se sepa que tienen esclerosis múltiple. Entonces, jolín, pues sí que debe ser bueno hablar del tema, porque si hay tanta gente en el anonimato, pero con ganas de sarao. A mí también me ha pasado, tanto en una entrevista que me hicieron para un periódico como trabajando en la tele, que me dijeron, jolines, ¿no te da miedo contar así decir públicamente que tienes esclerosis múltiple por el trabajo? Eso sí, que me parece en mi caso me parece una tontería, digo yo, pues para nada, todo lo contrario, me siento orgullosa de tener esclerosis y de poder seguir trabajando a pesar de tener lo que tengo. ¿Sabes? Lo que pasa es que ellos decían, claro, pero el hecho de que lo tengas puede hacer que digan, jolines, esta tía, y aparte contando lo que me pasa, ¿no? Ostras, esta tía de repente está haciendo un directo, por ejemplo, con una noticia y se queda en blanco, ¿qué pasa? ¿Sabes? ¿Qué pasa? Que yo creo que ahí tienes que bueno, ser fuerte y decir, pues sí, y pensar en por ejemplo, en mi caso, el hecho de hacerlo así público con el documental y todo eso, lo hice de verdad pensando un poco en decir, jolines, sé que esto va a ayudar a un montón de gente, porque el hecho de que aparte esté trabajando donde estoy y que lo haga público y que diga, mira, yo tengo esclerosis múltiple y hay que decirlo, ¿sabes? Yo lo hice en ese sentido, porque contando, se lo contaba a todos, o sea, yo en un primer momento que me lo había diagnosticado lo contaba a todo el mundo, pero bueno, hacerlo público creo que es un paso a mayores, y en mi caso lo hice pues por eso, ¿no? Para intentar ayudar, echar un cable, visibilizarlo. Luego estáis hablando, o sea, sale bastante el tema del trabajo, ¿no? De que todo esto puede influir o se piensa que puede influir en el trabajo.
Y quería preguntarle a Paula por el tema de... Porque Paula ha conseguido un reconocimiento del 33% de... Bueno, ahora está caducada ahora mismo. Está caducada. Bueno, pues en su día la Estoy conseguiste. a ver si me la renuevan. Del 33% de discapacidad, ¿no? Que eso podría suponer mejoras a nivel laborales, ¿no? Una protección. ¿Cómo fue ese proceso? Porque hay mucha gente, lo que veo son muchas quejas, ¿no? De que al final no se lo resuelven negativamente. Largo, tedioso y terrible. Bueno, la solicité en septiembre de 2015, me llamaron en noviembre de 2016, así como para tener prisa, ¿no? Luego, pues nada, te citan allí y básicamente pues un médico te empieza a dar caña bueno, como intentando desmontar que tú tengas absolutamente nada, ¿no? Es como jolín, tengo que estar enferma y aún encima parecerlo, ¿sabes? Y luego pues finalmente tuve suerte y me llegó el 33% que no contaba con él. Y bueno, a ver, el 33% que tiene tampoco es la pana. O sea, es que yo lo de que haya tanto problema para que lo den, no lo entiendo, porque es que el 33% tampoco es la panacea. O sea, no es que te lo dan y te llueven los contratos de trabajo, ni mucho menos. Y ya os digo que tampoco es de gran ayuda, ¿sabes? Porque los beneficios luego laborales que vas a tener... O sea, que la subvención son que a tu jefe le dan 4.000 euros al año, ¿sabes? O sea, imaginaos a Mancio Ortega si le dicen, mira, si contratas a este hombre te ganas 4.000 euros más al año. Y dirá, pero ¿y eso qué es? ¿A mí qué me haces? O sea, que tampoco es tan tal. Y no entiendo que haya tanto problema para darlo, porque quiero decir que tampoco es la salvación de nadie. Bueno, pero igual puede facilitar, ahora, ¿no? El acceso al empleo a gente que de otra manera no accedería. Claro, por supuesto que sí, ¿sabes? Y es una ayuda. Y bueno, que tiene otras ventajas, porque yo, por ejemplo, los 2 últimos años, pues me he ahorrado la matrícula universitaria. Menos mal, porque a poco más si le ponen mi nombre a un pabellón en la facultad ya, de tanto que llevaba ahí pagado, ¿sabes? O sea, claro, hay ayudas y, jolín, pues yo considero que a lo mejor pues yo no tengo que pagar las mismas matrículas. ¿Por qué? Porque a mí me cuesta muchísimo más estudiar que a mis compañeros. Pues entonces, sí, o sea, es un pequeño parche ahí que tenemos y está muy bien, la verdad, pero... Que no entiendo eso, que haya tanto inconveniente en darlo, la verdad. Bueno, pues luchemos por conseguir que no haya inconveniente y que sea yo aparte lo veo algo como automático. Pero serán ratas, tío, o sea, que tampoco es para tantísimo. Bueno, y una última pregunta para cerrar esta mesa. Vamos a tirar la casa por la ventana. Y os lo voy a preguntar a los tres. ¿Hay temas tabú? ¿Hay cosas de las que no hablamos? ¿Que nos cuesta hablar? Yo creo que es lo que te refieres, pero bueno, en general, en mi caso se dice que el sexo, a lo mejor. Yo en mi caso no tengo, o sea, porque yo la palabra, yo lo que es tabú en mi vocabulario no existe, pero no sé si vosotros... Ya no solo vuestro caso, sino que... Sí, a nivel general sí que se nota, evidentemente. Es decir, buscas información sobre cómo le afecta la esclerosis múltiple en materia sexual a una persona y poco encuentras de experiencia personal, ¿no? Todo es mucha teoría y muchos datos. Sí, puede ser, la verdad. Sí, o sea, yo nunca he escuchado... Yo creo que con la única persona que ha hablado de sexo con esclerosis ha sido contigo. Es la marca Jacobo, el pobre. Pero... No, de que pues en una conversación salió, pero sí que es cierto, ni con el médico, ni con... No, cierto es que sí que es verdad. Pero bueno, no nos centramos solo en el sexo, habrá más temas, ¿no? Ya, sí. No es de lo que más chistes me salen en Twitter, ¿sabes? Alguna vez sí que he puesto algo, ¿sabes? Sí. O sea, pero jolín, pues como una cosa más, ¿sabes? Igual que hoy me como un filete, pues otro día pues tengo mis relaciones, ¿sabes? Claro, pero jolín, pues eso, o sea, mucha gente es tabú, ¿sabes? No quiere mentarlo ni nada. Yo creo que a lo mejor sí que la incontinencia a lo mejor sí que es un tema tabú. Bueno, no. Para ti no, para mí no. Para el resto sí. Sí, que a lo mejor sí que lo veo... Es muy común, ¿no? Sí, es claro, muy común. Y bueno, pues ahí voy. O sea, yo, por ejemplo, visibilizo el hecho de que tengo incontinencia urinaria, porque cuánta gente hay que no dice nada y es bueno, pues mira, esta chica lo tiene, lo dice, se ríe y yo creo que pues también es otra forma de animar a la gente con el tema. ¿Algún otro tema tabú? El problema del ser tema tabú es que hasta en las consultas es tema tabú. Entonces ese es el problema. Yo lo que animo, y es que es eso, aquí ahora me pongo la chaquetilla de enfermera, pero es que no tengáis miedo de hablar con aquellas personas que tienen la misma enfermedad que vosotros,
o que nosotros, ¿no? Que todos que tengamos cualquier enfermedad, pero a los profesionales sanitarios es que estamos ahí para hablar. Es decir, yo no voy a girarme, bueno, Paula porque lo publica en Twitter, pero no voy a decir, ostras, Paula, es que tiene incontinencia urinaria y me voy a girar y lo decía todo. No, para eso está la confidencialidad y la relación entre profesional y paciente. Pero yo como enfermera tengo una obligación a atenderte con todos los patrones. Y todos los patrones incluye sexualidad, incluye eliminación, que en este caso es, permitirme el término como el niño, pero pipí y caca, ¿vale? Es decir, entonces podemos hablar de todo, de alimentación, de todo, pero hablemos sin problemas porque yo a lo mejor te voy a sacar el tema de la consulta y sabiendo, ahora sobre todo sabiendo más temas sobre cuál es el tema más tabú. Pero hablemos tranquilamente porque para ti será mucho más fácil y porque a fin de cuentas pues busquemos qué solución o qué medio podemos tirar a ello. Porque el único problema que vais a tener o que tenemos, porque yo tengo problemas también para hablar del tema de... Yo también tabú, que ya se me fue la palabra esta, ya hablamos tranquilamente y de mira que me voy y ya está, ¿sabe? Ya todo el mundo sabe por qué es. Pero pues el tema tabú... pues no, ya no es tabú, es decir, hablarlo, porque si lo tienes retenido es como también salir del armario. Ostras, de nada te sirve guardártelo. Si te lo guardas, lo que hace es que ese problema se agrava más, porque a nivel estrés se incrementa exponencialmente, te estresa mucho más este tema, porque encima no estás a gusto, no estás conforme con tu día a día, estás como encima cada vez mirando como oculto este tipo de tema y que no salga este tema. Hablemos tranquilamente, con libertad, con el que mejor os venga. Si no hace falta a lo mejor, si no queréis con conocidos, pues con desconocidos, que os acerquéis a la asociación y tengáis un desconocido que no sea más cercano. Pero hablemos sin problemas y rompamos los tabús. Y es que eso solo sirve para un juego de mesa, que está muy bien, pero ya está. No, sobre todo lo que dices de que si no lo hablas es que no le vas a encontrar solución jamás. Si tu médico no sabe que te pasa eso, ¿cómo va a buscar una solución a un problema que él desconoce? Y sobre acabo ya de decir, ahora por ejemplo el tratamiento, hay tratamientos que por cocos te los tienes que tomar, ¿no? Y por cocos pues a lo mejor no lo podemos quitar, pero cuando tenemos más de una enfermedad, que tenemos muchas, hay muchas veces que algún tema como puede ser, es que digo ahora vamos a hablar como tos y un poco de incontinencia urinaria, no en el caso de esclerosis, ¿no? Pero para cuando tengáis amigos y transmitáis este mensaje, ¿puede ser debido a algún efecto secundario de un tratamiento? ¿O que está haciendo una interacción uno con otro? Pues hablémoslo, porque eso, si el médico no lo va a saber, ¿no? Si el especialista no lo sabe, que tiene estos problemas, interpretamos que te va perfectamente y que todo adelante conforme estamos. Entonces, de esta manera miramos todo el paquete que tenemos, a ver de qué manera podemos jugar a un tratamiento más correcto y unas medidas que sean lo más adecuadas. Pues sí. Bueno, muchas gracias a los tres por aportar vuestra visión y vuestra experiencia. Ahora quedan unos minutillos por si queréis hacer alguna pregunta a los tres, que estaría muy bien, o por si alguien se anima, que esto pasa muchas veces, sobre todo cuando nos reunimos así unas cuantas personas a compartir experiencias, a compartir su experiencia, porque entiendo que aquí habrá gente que no se ha sentido identificada, ¿no? con lo que está escuchando, porque pues es la enfermedad de las 1000 caras, cada uno le afecta de una manera, tiene distintos grados. Pues yo animo a quien quiera, si le apetece, que comparta su experiencia, una reflexión o si queréis preguntar, pues preguntar. Si alguien se anima, se agradece. Sin vergüenza. Nadie tiene nada que... Pues nada. Pues hasta aquí. Ah, sí, valiente. Sabemos. Estabas tuiteando, ¿verdad? ¿Puede ser? Sí. ¿Ves? Soy paciente de esclerosis múltiple diagnosticado desde abril del 2016. He tenido varios problemas de alergias en tratamientos varios, pero lo que creo que es importante es que en mi primera consulta de neurólogo, como dijeron, la neuróloga hablaba, y yo lo único que me quedé fue: no consultes ninguna cosa en internet, no mires nada en internet, no. Y ahí todo es información negativa, que no hay nada para hablar. Bueno, yo estaba un poco deprimida y una amiga me puso en contacto con Paula y me dio la vuelta a la tortilla. Y todo cambió a ser positivo, luego conocí a Jacobo, todo más positivo. Y que sepáis que el tabú del sexo, en el Tribunal de Discapacidad, que yo tardé 2 años en que me llamaran, estuve esperando 2 años y fui, lo primero que me preguntaron es si tenía problemas en mis relaciones sexuales. A la que digo al médico, es como curiosidad para dejarlo aquí en esta sala para hacerlo. Aparte de que les dio igual cómo anduviese, si tenía problemas de visión, si podía andar más despacio o menos despacio, si tenía problemas de equilibrio o no,
cómo andas desde que te levantas de la silla hasta que vienes, y le digo, ya, pero a lo mejor tengo un día bueno. Ayer, por ejemplo, tenía unas perostesis terribles y no me movía. Para el equilibrio lo mismo, y para saber si tienes problemas cognitivos estoy teniendo una conversación contigo. Da igual que yo en el tribunal de mi tesis me haya quedado en blanco o que me haya quedado sin trabajo en febrero y decir públicamente que tengo esclerosis múltiple y no haberme cortado a la hora de salir del armario. Otra gente, claro, el miedo a la verdad que decía Paula está patente a la hora de hablar. También está patente lo que decía de no dañar a tu familia. Se juntan muchas cosas que entre la asociación, pacientes activos como ellos, páginas de información fiable como la que tiene Jacobo en positivo, la acción de F-Paciente, al que se hizo todo el tiempo, pues ayuda mucho al día a día, ya que yo no me haya deprimido de febrero hasta ahora por no tener trabajo. O sea que hay que intentar crear, yo ya sé que mis condiciones tampoco son las peores del mundo. Llevo unos meses en tratamiento porque aprobar un tratamiento después de demostrar si tienes alergia a un tratamiento de un inmunomodulador se alarga en el tiempo, no sabemos por qué ni cómo. Se lo pregunto a mi neuróloga y me dice que tiene la arriba. O sea, yo llevo sin tratamiento de esclerosis múltiple unos cuantos meses por problemas alérgicos y ya habiendo solicitado otro. Es la pescadilla que se muerde la cola y sin vosotros el día a día sería más difícil. O sea que yo os aplaudo por haber salido del armario y haber hecho que yo también saliese. Muchas gracias, Lorena, por tu testimonio. Espera, una pequeña tontería. ¿Es posible que en el Tribunal de Minusvalía te estuvieran proponiendo algo a cambio de del 33%? Digo yo. Y no las pillamos, Lorena. Si quieres, mientras tanto, por enlazar con lo que, por desgracia, y es la realidad, cuando vas a una consulta y te dan un diagnóstico que, por desgracia, sigue pensándose que es un diagnóstico más en mi agenda del día, y yo siempre digo que no, que es el diagnóstico de la vida de esa persona, es decir, de ese momento, cualquier diagnóstico que te dicen cambia totalmente toda la concepción de lo que es, no se le da tampoco esa importancia, y esta es donde entonamos, hay una falta de humanidad en este tipo de cosas, y no aceptamos la realidad. La típica frase es, no entres en internet que vas a encontrar de todo lo malo del mundo mundial. Ya claro, como que ahora si me giro me encuentro un papel mal en el suelo, es decir, claro, pero es que voy a buscar en internet. Y esta mañana, en Cadena 100, lo digo porque como no sé exactamente el titular, lo voy a decir por si acaso que luego vamos a buscar. Decían que una de las noticias era que las personas preferían antes buscar en internet información de salud que preguntar a su profesional. Entonces, esta realidad tenemos que ser conscientes de ello. Entonces tenemos que pensar nosotros la realidad que hay y hay que empezar a prescribir o recetar o recomendar, como queráis llamar, asociaciones y webs fiables y aplicaciones fiables, información fiables como el blog, como la página web de una asociación, como esta asociación, porque la gente salimos de cuando te dan el diagnóstico, sales fatalítico y sales sin nada. Es decir, es que te dicen, ¡hala! Ya has acabado la consulta, siguiente. Y tú sales sin nada de información, ni una simple hoja que te diga, esto es lo que hay a tu alrededor. Aquí tienes la asociación a 50 kilómetros, a 10, me da igual. Estas páginas web puedes entrar. Aquí tienes el teléfono para cuando puedas consultar. Eso no está, y eso tenemos que hacer que nosotros cambiarlo y presionar y pedírselo al profesional sanitario. Aunque tenga más faena para nosotros, no lo pedís, y si no, pues notita al canto. Oye, mira, me he sentido defraudado, porque yo me sentí defraudado de mi enfermera, y es mi enfermera, ¿eh? Y me sentí defraudado cuando salí. Yo se dije, tú me has fallado. Y luego continué porque sabía encontrar, pero a mí, si no te dan al 100% toda la información, en este caso, o te recomiendan este tipo de cosas, para mí es que fallamos al paciente. Bueno, habría que trabajar un poco, ¿no? En el tema que dices de derivar, ¿no? Desde la consulta hasta las asociaciones, o trabajar de forma más, no sé, estrecha. Porque parecen dos mundos muy distintos. Y no entrar lo en un somos. hospital y entrar en una asociación, ¿no? Claro, es que es eso, es decir, la atención sanitaria gira en torno al ciudadano. Dime, Lorena. He de decir también que la neuróloga me dijo que ya que era el primer diagnóstico ni se me ocurriese ir a una asociación, ¿sabes? Claro. Muy
Ya, pero... Lo que hice fue no hacerle caso y irme directamente a la Asociación de Santiago, que era la que quedaba más cerca, por el consejo de Paula, pero porque yo soy terca y es así. No, pero eso es... Eso es cierto. Lo que te digan es no vayas a una asociación porque te vas a encontrar el futuro que a lo mejor no tienes, como que no te ayuda mucho. Aquí en tono sigo el mío, y es que soy muy sincero en estas cosas y luego por eso me dan muchos zascas a veces mis compañeros y mis compañeras. Pero es que somos muy catetos los profesionales sanitarios. No puede ser que no miremos más allá de nuestras narices. Y nos gusta mucho pensar en esta mesa, que yo siempre digo que las mesas hay que quitarlas, la mesa de la consulta, y estemos hablando así, tal cual, para hablar de algo y hablemos de todo. Y es que hay que ser muy necio para pensar que una persona cuando hace un diagnóstico no va a salir y va a buscar en Google y no va a ir a una asociación. Si de verdad es así, permíteme que insista en que de verdad ves el mundo de otra manera. Entonces, tenemos que cambiar esta concepción. Y es que es así, es que en Google buscamos todo, todo. Cómo hacer el huevo poché y cómo buscar el huevo por la noche y cómo hacer a las 5 de la mañana una tortilla de patatas que me sirva para mañana, que viene no sé qué y que no me haga feta el colon irritable. Y lo vamos a hacer. Entonces, por favor, seamos un poco más correctos y sinceros. Por desgracia, el sistema que nos viene ahora, que nos viene ahora, no que estamos, no premia a los buenos. Entonces, lo que hay, no digo que no sean buenos en la materia que han estudiado, ¿eh? Para mí un profesional tiene que ser profesional al 100%, a nivel conocimiento y a nivel trato humano y a nivel todos los factores que he dicho. Y para mí, ya digo, para mí me falla, y es que lo digo cuando me pasó con mi enfermera, y siempre lo digo, a mí mi enfermera me falló cuando me dijo que tenía colon irritable, un montón de intolerancias y que solo podía comer arroz y naranja. Y dije, vale, soy valenciano, pero el cachondeo ya basta. Es decir, entonces, a mí que yo me vaya a dar consulta con eso, pensándome que solo podía comer arroz y naranja el resto de mi vida, claro, y estoy hablando, yo lo banalizo mucho porque por suerte o desgracia, digamos, es esto solo, ¿no? Pero a mí que una persona salga de una consulta diciéndole, ni se te ocurra ir a una asociación de pacientes, ni se te ocurra buscar en internet, y te vas a tu casa con un montón de dudas, y supongo que tendrás una visita, en el mejor de los casos, al mes siguiente, en el mejor de los casos, que eran 3, a los 6, y eso era casi de lo mejor. Eso me parece que dejas a una persona totalmente desamparada del mundo. Pero por desgracia lo que existe, pues bueno, pues reclamemos, y las hojitas de reclamación, ahora también, si te lo hace bien, haz una hoja de recomendación, que eso también se agradece, que existen también en el centro, por favor, que luego también van bien. Pero el que lo hace mal, o que te sientes que te ha defraudado, escribirlo, si es que no hay más, es que si no, nunca sabremos lo que está pasando, ni los de arriba lo sabrán. Pero por desgracia la situación es esta. Muy bien, ¿alguien quiere algo más que aportar? Si no, vamos cerrando esta mesa. Yo creo que podemos resaltar un poco el papel que juegan las asociaciones de pacientes, Totalmente. ¿no? Que además cubren unos servicios que si no fuera por ellas, pues sería difícil cubrírtelos tú solo por el coste que tienen. Igual la administración debería centrarse un poco más, ¿no? en gestionar todo esto, porque cada vez entra más gente en las asociaciones de pacientes. Claro, porque cada vez hay más gente diagnosticada. Hay más gente diagnosticada, el espacio se queda pequeño, hacen falta más profesionales, pero los recursos escasean. Escasean y siempre recortamos por todos los lados, y lo que más recortamos es lo invisible, y en este caso lo invisible es el trato social, el trato humano que se da en las asociaciones, del apoyo, es que lo decimos, el apoyo entre iguales, como decía Cristina, es que yo lo que quiero es centrarme en un foro y hablar de lo mismo que me está pasando con otras personas. Y eso no me lo van a hacer. En los hospitales lo pueden hacer, hay gente que están haciendo escuelas de pacientes, etcétera, muy bien. Pero las asociaciones que están ahí, que saben que están de lunes a viernes, todos los días abiertas, e incluso sábados y domingos, organizando este tipo de foros, es muy importante. Y es que aplaudimos siempre todas las asociaciones, pero claro, es que los de arriba son muy tozudos. Pero bueno, haces una labor impresionante, de verdad. Pensemos que las cosas van a cambiar. Cambiarán. Sí, positivismo, ¿no? Sí. En positivo. Sí. Bueno, Adrián, Paula, Cristina, muchas gracias por compartir vuestra experiencia y pido un fuerte aplauso para ellos tres por abrirse de esta manera.